Muy buenas noches con cada uno de los asistentes que se encuentra en sala. Espero que ya se nos pueda escuchar. El maestro Merardo Sepúlveda está ingresando ya en unos minutos. Ha tenido algunos inconvenientes, pero ya está ingresando. Voy a dar a conocer un poquito de lo que ya se ha estado avanzando. Incluso el maestro Merardo había encargado de que puedan leer un libro. Está bien, este curso consta de 10 sesiones con las frecuencias de lunes y miércoles, de 7:30 p.m. a 8:30 hora Perú. Los intercambios de hora también se les envía por los grupos y también por las redes sociales de la empresa Secagen, quien es el que está organizando este evento. Ya habíamos realizado la presentación un poco de los temas y también se les ha enviado por los grupos respectivos todo el temario que se va a llevar a cabo en estas 10 sesiones, que tiene que ver con el tema de introducción a una filosofía americanista. Está bien, ayer el maestro Merardo Sepúlveda, o el día lunes, ya ha hecho ya la apertura de este curso y nos ha dejado también una lectura importante, ¿no? Entonces, bueno, no es este. Tenemos por acá, a ver, vamos a ver el libro. Entonces nos ha dejado esta lectura para que nosotros también vayamos comprendiendo todos los temas que va a ir tocando, porque en base a lo que vamos leyendo, él nos va a ir explicando. ¿Está bien? Entonces nos mandó este libro, Existe una filosofía de nuestra América, de Augusto Salazar Bondi, ¿no? Entonces esperamos que también puedan seguir las recomendaciones del maestro Merardo para que se pueda llevar a cabo con mucha eficiencia, pues, el tema de este curso, ¿no? Que es lo que queremos tanto Secagen con el maestro Merardo, que él está en Chile, nosotros estamos aquí en Perú, es que se pueda impartir todos estos conocimientos respecto al ámbito de filosofía, epistemología, también de la investigación científica. También, mientras que esperamos al maestro Merardo Sepúlveda, quiero hacerles la invitación a quienes están entrando en estas sesiones, porque sé que no hay una frecuencia completa en estas 10 sesiones de todos los que están entrando a sala. Quiero hacerles la invitación al tercer congreso. Esto es un poco de la presentación de lo que ha sido el segundo Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación Secagen 2025. Este año, por tercer año consecutivo, nos reunimos investigadores de todo el mundo para realizar el tercer Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación Secagen 2026, con los cuales ya nosotros estamos haciendo las coordinaciones para ya sacar en la siguiente semana esta invitación formal con los ponentes destacados, representantes de sus países y también representantes en realidad del área de investigación, cada uno en su eje temático o su área del conocimiento. Entonces, esta invitación es abierta para quienes quieran participar. En realidad, los costos son bastante pequeños, igual que el curso que estamos promocionando, el de filosofía. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es difundir las investigaciones que tenemos. Está bien, no es que hacemos un negocio tampoco de estos congresos, sino solamente son para cubrir los costos que corresponden a toda la parte operacional de este tipo de eventos. Eso la invitación, y les vamos a hacer llegar por los grupos correspondientes por donde nos estamos comunicando. Y ya tenemos en sala al maestro Merardo Sepúlveda. Maestro, buenas noches. No le escuchamos, Buenas maestro. noches, Evelyn. Buenas noches a todos los presentes. Disculpen que tuve un problemita técnico para comenzar a la hora. Yo soy puntual, pero hoy día ocurrió algo anormal, así que les pido mis disculpas por haberlos hecho esperar. Sí, maestro, no se preocupe, le agradecemos por su tiempo. Aún así, estaba tomándome estos minutos para dar las recomendaciones respecto a los materiales que usted nos está compartiendo y que hay que darle lectura para entender también un poco de lo que usted va explicando, así como haciéndoles una invitación preliminar también a lo que va a ser nuestro tercer Congreso Internacional de Investigación para que puedan participar. Entonces, ya con esa invitación,
Los voy a dejar con el maestro Merardo en sala para que ya puedan continuar con el tema de hoy. Adelante, maestro. ¿Me confirman si me están viendo? Sí, estamos viendo, maestro. ¿Está la pantalla bien? Ya, correcto entonces. Bueno, buenas noches a todos los presentes. Nos disponemos entonces a comenzar nuestra segunda clase de este curso de introducción a una filosofía americanista. El lunes pasado hicimos una breve introducción a lo que es la filosofía para poder situar a la filosofía americanista en el contexto de la filosofía en general. Recordando un poquito eso por si hay alguna persona que no estuvo presente en la clase del lunes, que la filosofía tiene algunos problemas que son universales. Por eso entonces es que la filosofía se plantea como un saber universal. Sin embargo, y esta es nuestra propuesta, la filosofía también tiene algunos aspectos que la hacen, nos permiten llamarla como un saber situado, en el sentido de que el pensamiento filosófico, la reflexión filosófica, está hecha por seres humanos. Y los seres humanos reflexionan, razonan, buscan respuestas, buscan explicaciones a los problemas que les son propios al entorno, a la cultura, a la región en que viven. Entonces, en este sentido, entonces, la filosofía americanista tiene un espacio como un enfoque, una mirada distinta de la filosofía, que siendo una filosofía situada, no por eso está en contraposición con la filosofía en general, sino pretende ser una forma de filosofía, como hay una filosofía europea, como hay una filosofía oriental, como hay un pensamiento autóctono americano, como hay un pensamiento en todos los pueblos, en todas las grandes culturas, y América no es la excepción. Entonces hicimos esta situación de la filosofía americanista en el contexto de la filosofía general. Y hoy entonces vamos a entrar en materia para entender qué es esto que llamamos filosofía americanista. Y una de las primeras cuestiones que vamos a enfrentar es el tema de cómo llamamos a esta filosofía, con un nombre que sea propio. Del mismo modo también analizaremos si esta filosofía corresponde, si es necesaria, pues hay personas que afirman que con la filosofía europea es más que suficiente y no hace falta ninguna otra filosofía. Y hay también gente más radical que niega que haya una filosofía distinta a la filosofía surgida en Europa. Así, por ejemplo, niegan la filosofía china, niegan la filosofía india y niegan también la filosofía americanista, la filosofía en África y todo otro pensamiento que no obedezca al modelo de razonamiento que impuso el pensamiento europeo. Entonces vamos a preguntarnos, finalmente, entonces, ¿esta filosofía americanista tiene lugar, si es necesaria o no? Evidentemente que nosotros ya tenemos la respuesta, así que sí, que es necesaria, que es importante, pero primero vamos a hacer el caminar para que ustedes me acompañen en esta reflexión y lleguemos entonces a esa conclusión, si es así o no. Entrando en materia, entonces, preguntémonos entonces, ¿cómo le vamos a llamar a esta filosofía? Ustedes están leyendo ya el primer capítulo de la obra Existe una filosofía en nuestra América, de Augusto Salazar Bondy. Y ustedes han visto cómo Augusto Salazar Bondy habla de filosofía iberoamericana, habla también de filosofía hispanoamericana, y así también ha habido, no solamente él, sino muchas personas nos hablan de la filosofía americanista, de la filosofía latinoamericana, de la filosofía iberoamericana, de la filosofía hispanoamericana. Sin embargo, todos estos nombres me parece, y aquí yo asumo esta responsabilidad, me parece que son formas de pensar excluyentes, que no responden a lo que debería ser un auténtico pensamiento americanista. ¿Por qué?
Porque cuando hablamos de una filosofía iberoamericana, estamos hablando de una filosofía de la península ibérica, es decir, de una filosofía relacionada a una América dependiendo de Europa. En este caso de de la península ibérica, de Portugal y de España. Cuando hablamos de una filosofía hispanoamericana, también estamos haciendo lo mismo. De igual modo también cuando hablamos de una filosofía latinoamericana. Nosotros veremos en algún momento por allí que nosotros usamos mucho el término latino, sobre todo en Centroamérica se habla de los latinos para diferenciarnos de los angloamericanos. Sin embargo, eso también es un poco impropio porque nosotros no somos latinos. Latinos son todos aquellos descendientes del Imperio Romano. Si bien los españoles, los portugueses, pueden decirse que son latinos, lo mismo que los italianos, porque el término latino hace mención al pensamiento romano, al pensamiento latino. El Imperio Romano gobernó toda Europa, entonces ellos pueden decirse que son latinos, pero no nosotros no somos latinos, de ninguna manera. Nosotros somos americanos. Entonces, estas definiciones de la filosofía americanista, de alguna manera implican todavía nuestros sentidos de dependencia de Europa y de las grandes potencias. Y también dan cuenta de nuestra falta de identidad. ¿Por qué tenemos que llamar lo que hacemos aquí, emparentarlo con España, con Portugal o con cualquier otro país, con cualquier otra potencia europea? Si hablamos de una filosofía americana, tiene que tener un nombre que sea propio y nuestro y que también nos identifique. Sí, el nombre, me dirán algunos, pero es que el nombre no es una cuestión importante, no es trascendente, no. Pero la actitud de querer ponerle un nombre que sea auténtico, esa ya es una forma de pensar de manera americanista. Entonces, buscar un nombre preciso, si bien no es necesario, no es estrictamente necesario, sí indicaría el deseo de ser auténticos. Y eso también es importante para esta forma de pensamiento que es la que queremos propiciar acá. Y además, lo que es mucho más grave todavía, todos estos términos son excluyentes. ¿Por qué son excluyentes? Porque cuando hablamos de filosofía iberoamericana o hispanoamericana o latinoamericana, estamos mencionando a Europa, estamos mencionando a todas las personas que tenemos un origen americano con europeo. Pero resulta que América es un collage de muchos pueblos. Aquí están los pueblos originarios y los pueblos originarios no se encuentran incluidos en ninguno de estos tipos de estos nombres. No es iberoamericano, no dice nada de las culturas aborígenes americanas. Lo mismo el concepto de hispanoamericano o latinoamericano. Tampoco dice nada de las culturas descendientes de afroamericanos, que hay muchos, llegaron muchos esclavos a América, y hay también una cantidad de gente que es descendiente de África, y con estos nombres no quedan mencionados, no quedan incluidos. Y si le agregamos también una cantidad de inmigrantes que han llegado a los distintos países de América, de distintos otros lugares, han hecho que los países de América sean países con una mezcla de etnias, una mezcla de pueblos, de culturas, que quedan excluidas de este concepto de iberoamericano o de hispanoamericano o de latinoamericano. Por eso entonces es que nuestra propuesta es hablar más bien de filosofía americanista, es decir, una filosofía propia de América. América entendida no como un país, sino entendida como un continente. América comienza en el Polo Norte, por allá por Alaska, y sigue hasta el extremo sur, hasta el Polo Sur. Todos los países que viven en esta zona son países americanos. Todo esto es América, no es un país, aunque algunas veces alguna gente piensa que América son los habitantes, América es Estados Unidos y americanos son los habitantes de ese país. Eso no es tan así. Nosotros tenemos que reclamar el término americano para todo el continente americano. Entonces, preferimos hablar de una filosofía americanista porque es un término más inclusivo, mucho más, sí, más inclusivo. ¿Ya? Bueno, entonces, ahora, ¿es necesaria una filosofía americanista? Bueno, si nos ponemos a pensar, ¿quiénes somos nosotros?
los habitantes de este continente que se llama América. Somos países que hemos sido colonias de países europeos, principalmente en la parte central y sur. Hemos sido colonias. En México, por ejemplo, fueron colonias de España primero, después de Francia, y lo mismo pasa también con los países de Sudamérica. Fuimos todos colonias de España, excepto Brasil, que fue colonia de Portugal, y algunos países de la parte norte del Caribe, ya de América, como son lo que hoy día es Jamaica y todos esos otros países que están por ahí cercanos, que fueron colonias francesas, lo que se llamaban antes la Guayana francesa, la Guayana holandesa, y otros que hoy día son Surinam y otros países más que viven por allí. Entonces, esos países también han sido colonias. Entonces, todos los países de América hemos sido colonias de alguien. En el norte, Francia fue colonia de Francia y también de Inglaterra, lo mismo Estados Unidos. Entonces, hemos sido colonizados, pero hay también una segunda idea, que junto con ser dependientes y ser colonias, todavía se nos queda a nosotros si ya no somos colonias políticamente dependientes, sí somos todavía mentalmente dependientes. Hay un colonialismo mental que nos quedó instalado y que tenemos que descubrirlo y sacarlo de nuestras mentes para que podamos ser alguna vez países o un continente independientes y poder también tender al desarrollo. Culturalmente todavía tenemos un colonialismo mental que tenemos que descubrir y eliminar. Y tenemos que también considerar hoy día que estamos sometidos también a imperios. Hay en nuestra América hoy día, todos los países de lo que se llama Latinoamérica, estamos bajo el imperio de Estados Unidos de Norteamérica. Hay un presidente que se hizo célebre por esta frase que te dice que nosotros todos somos el patio trasero de Estados Unidos. No tenemos identidad propia porque somos solamente el patio trasero de una gran potencia. Y esta potencia domina y controla lo que se hace. Esta potencia mueve gobiernos, derroca gobiernos, instala gobiernos, dice que algo no le gusta y mueve sus hilos y cambia lo que no le gusta, se apodera de territorios y hace lo que se le antoja porque somos su patio trasero. Entonces, si nosotros como pueblos queremos encontrar nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser y una forma de ser independientes, tenemos que hacer lo que diría Enrique Dussel y todos los dependientes de la filosofía de la liberación, todos los exponentes, perdón, de la filosofía de la liberación, hablar entonces de una segunda independencia, de una independencia que sea definitiva. Esto que le estoy diciendo podría resultar chocante, pero si analizamos algunos casos, tal vez a ustedes les quede más claro esto que suena fuerte, que es duro de admitir, que somos todavía colonia, que tenemos todavía un colonialismo mental instalado o que somos todavía, estamos bajo el control de un imperio. Puede resultar chocante, pero si analizamos algunas ideas, que es lo que voy a hacer a continuación, tal vez no resulte tan extraño lo que les he contado. Por ejemplo, pensemos en el nombre de nuestro continente. América tiene un nombre, y este nombre se lo pusieron desde Europa. Así, en resumidas cuentas, cuando don Cristóbal Colón se murió, él nunca supo que había llegado a un continente nuevo. Él siempre pensó que había llegado a las Indias Orientales, a la isla de las especies. Y se murió y hizo 3 viajes a América, o 4, creo, no estoy seguro ahora, me entró la duda. Bueno, hizo varios viajes a América, y él siempre creyó que había llegado a las costas del Asia, a la isla de las especies. Y se murió con esa idea. Entonces, más tarde, algunos cartógrafos, algunos estudiosos, se dieron cuenta que Colón había llegado a un mundo nuevo, a un territorio nuevo, que no estaba en el conocimiento de los europeos.
Entonces había que ponerle un nombre a este continente. Y se le llamó las Indias Orientales primeramente, y así fue conocida durante todo el tiempo de la colonia como las Indias Occidentales. Hasta que más tarde, por allí, hay un cartógrafo alemán llamado Martin Waldseemüller, propuso en un mapa que este continente se llamara América en homenaje a Américo Vespucio, que fue un navegante portugués que dio la vuelta al mundo, y él fue el que se dio cuenta primero que esto que había encontrado Colón no era las Indias Orientales, sino una tierra que Europa no conocía. Y esta propuesta que hizo don Martin Waldseemüller quedó solamente como una propuesta, por ahí lo hicieron borrar el mapa, luego alguien más lo publicó de nuevo, Mercator creo que fue, lo publicó de nuevo y finalmente se acostumbró a llamar a América este continente. Y ese nombre quedó instalado. Pero lo importante en este caso es que América determinó cómo nos íbamos a llamar. Ahora, este continente tenía culturas desarrolladas y culturas a medio desarrollar y culturas que eran primitivas en todos los aspectos. Y no habían, por lo tanto, entonces, si cada pueblo, cada cultura tenía una conciencia de que era una cultura especial, que tenían conocimiento, que era una cultura desarrollada, pero no tenían la idea o la conciencia de un mundo, de un continente grande, solamente conocían el sector donde ellos vivían. Los incas, por ejemplo, sabían de que al sur de su territorio había un país. Yo creo que Chile para ellos significa lejos o algo así. Entonces, ellos sabían que había un continente, habían tierras nuevas por acá, pero nunca pudieron conquistarla porque avanzaron un poco por este territorio, pero llegaron hasta cierta parte nada más. Los aborígenes que había acá eran demasiado guerreros, los mapuches, les pusieron freno y nunca pudieron pasar más allá. Finalmente se volvieron y este territorio quedó como un territorio perdido. Entonces, tenían los incas la idea de su imperio también como algo grande, con hartas culturas incluidas, pero no tenían un concepto de un continente entero, por lo menos que sepamos que tenían una idea de un continente entero. No parece que no conocían todo el continente. Por allí se discutió hace algunos años, en los 90 me parece, el nombre que se le podía dar a este continente y alguien propuso Abya Yala, un término que es propio de por allí, de una cultura en la parte norte, la parte final de Sudamérica, no me acuerdo en qué país, parece que por Venezuela o Colombia, una tribu hablaba de la Abya Yala y tomaron este nombre, se propuso y se quedó con este nombre. Pero este nombre también representaría solamente el pensamiento de un solo pueblo de americano, entonces no hay un nombre americano para América como continente. Sin embargo, nosotros hemos asumido el nombre de América y lo aceptamos como tal, ya lo aceptamos ya y lo tenemos como nombre, y no es tampoco una complicación mayor que este continente se llame América o se llame de otra manera. Pero la idea de ponerle un nombre propio sería también marcar el territorio, porque cuando uno le pone nombre a alguien, también se lo apropia y lo siente ahora como nuevo. Esto es algo mío, algo nuevo, algo propio, porque nosotros lo hemos bautizado. Entonces, no hay un nombre para América que sea originario de América, sino el nombre fue puesto desde Europa. Y como anécdota, ustedes saben también lo que decía hace unos instantes, la gente piensa que, mucha gente que piensa que América es solamente Estados Unidos. Simone de Beauvoir hizo un viaje a América y escribió un libro que se llama América. Y en este libro ella habla de las maravillas de América, pero ella nunca salió de Estados Unidos. Entonces imagínense ustedes una persona culta como Simone de Beauvoir, que para ella en su mentalidad América sea solamente Estados Unidos, nos está indicando entonces cómo piensan los europeos de América. Entonces, América tiene un nombre al que nos hemos acostumbrado y lo hemos aceptado, pero este nombre no es propio nuestro. Este nombre lo pensaron y lo instalaron desde Europa. Entonces, eso es una muestra de que todavía somos colonia. Estamos aceptando que Europa decida cómo se llama este continente. Otra idea también que nos debe hacer pensar
es, por ejemplo, el nombre que le damos a los habitantes de América. Como Colón pensó que había llegado a las Indias, cuando se encontró con habitantes de este continente, para él lo lógico era llamarlos indios, porque estaban en la India, según él. Entonces, él les llamó indios. Más tarde, cuando esto se aclaró, los estudiosos de Europa dijeron, sí, es verdad, no llegó a la isla de las especies, no llegó al Asia, llegó a un continente nuevo, pero se siguió llamando indios a los habitantes de América porque el nombre que le den no es importante. América importaba en el sentido de que aquí se podía obtener dinero, se podía obtener plata, se podía sacar oro, se podía sacar muchos productos más que Europa en aquel tiempo necesitaba. Entonces, mientras pudiera sacar cosas de acá, no importaba cómo se le llamara a la gente. No era importante una cosa como esa. Así que se siguió usando, a pesar de que ya sabían que no habían llegado a las Indias, por costumbre se les siguió llamando indios a los habitantes de América. Incluso hay una gran polémica, que es lo que se conoce como la controversia de Valladolid, donde se discutió el estatus de humanidad de los habitantes de este lugar, de este continente. Se discutió si eran seres humanos o no. Así es la mirada de Europa respecto a estas personas. Entonces, a los aborígenes de América se les siguió llamando indios, y eso es injusto porque no es el nombre que les corresponde. Aquí había, desde el norte hacia acá, habían pueblos, naciones, todos ellos tenían sus nombres propios. Entonces, lo correcto es que, si está bien, los europeos lo entendieron así, es cosa de ellos. Pero ahora, ¿dónde está el colonialismo? Cuando nosotros aceptamos eso y lo normalizamos. Entonces, si de Europa lo hacen eso, uno lo puede quizás entender, pero no se entiende que los habitantes de América, nosotros mismos, llamemos indios a los habitantes aborígenes. Nosotros, entonces con eso mostramos también nuestro colonialismo mental. Sabemos que en toda la zona de Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, estaban los incas, por lo tanto entonces ya había otros pueblos más también. Entonces, lo correcto es llamar a la gente por el gentilicio que ellos mismos se dieron. Allá están los aztecas, allá están los mayas, más allá están los pies negros, están los sioux, y toda la cantidad de pueblos que existen. Por acá están los mapuches, y el nombre correcto de cada pueblo, de cada de estas personas, es el nombre que ellos mismos se han dado. Mapuches aquí en el sur del mundo, bueno, y los que hayan, más allá, etcétera, aztecas, mexicas, como sea, pero si nosotros llamamos indios a los habitantes de América, estamos mostrando solamente que tenemos todavía una mentalidad colonial. Sabiendo que los habitantes de América no tienen nada que ver con la India, llamarlos indios es casi un insulto para ellos. Ya están bien, es un insulto para ellos, no casi, es un insulto para ellos, porque no le damos el nombre que ellos se han puesto propiamente. Y nosotros mostramos con eso nuestra dependencia, nuestro sometimiento, nuestro colonialismo mental. Cuando decimos también que América fue descubierta, cometemos otro error. América fue descubierta, pero ¿quién descubrió América? Los europeos. Los europeos no sabían que había este continente, y ellos lo descubrieron. Ellos se dieron cuenta que estas tierras eran un continente nuevo. Pero el descubrimiento pueden hablar de descubrimiento los habitantes de Europa, pero no nosotros. Nosotros no podemos hablar de descubrimiento de América porque América no fue descubierta para nosotros. Los que descubrieron América fueron aquellos que no sabían. Fíjense en la palabra descubrimiento. Vean la palabra cubrimiento, cubrir, tapar algo. Descubrir entonces es destapar, descubrir, sacar a la luz, hacer conocido algo que antes no sabíamos que existía. Entonces, para el pensamiento europeo, ellos descubrieron que había un continente nuevo que ellos no conocían. Entonces, se puede hablar de descubrimiento. ¿Quiénes pueden hablar de descubrimiento? Los europeos, pero no nosotros. Nosotros podemos hablar del encuentro con los europeos, podemos hablar como alguna gente que habla de una invasión, pero cualquier nombre, pero no descubrimiento. De igual modo también, cuando hablamos de latinos, de hispanos o de americanos, ¿cuál es el nombre que nos corresponde? No tenemos nombres propios. Bueno, acá
aquí somos, en mi país somos chilenos, están los peruanos, los bolivianos, están los colombianos, venezolanos, ecuatorianos, etcétera, mexicanos, haitianos, guatemaltecos. Cada pueblo tiene su nombre, pero nosotros como americanos no tenemos un nombre propio más que americano. Debemos entonces nosotros usar el concepto de americanos porque somos parte del continente americano. Los estadounidenses, cuando ellos van a alguna parte, se dicen, somos americanos, dicen ellos. Y tienen razón, son americanos porque son habitantes de América. Pero ellos no son los únicos, no son los americanos. Su gentilicio no es americano. Ese gentilicio americano corresponde a todos los habitantes de América. Entonces, por lo tanto, nosotros no somos ni latinos, ni somos íberos, somos simplemente americanos. Todos los habitantes de América deberíamos incluirnos en el nombre de americanos. Y eso incluye también a los pueblos aborígenes, a los descendientes de los pueblos aborígenes, a los mestizos, a los que resultamos de esta mezcla de razas. Todos los que vivimos en América, todos somos americanos. Entonces, el mejor gentilicio que nos correspondería es ser americanos. Entonces, bueno, este pequeño ejercicio que he hecho hoy, perdón, me faltó también una idea que nombrar. Hay en Europa, en el siglo XIX, surgió un movimiento nacionalista, siglo XVIII en realidad todavía. Lo vamos a ver más adelante eso. Surgieron lo que se llamaron los nacionalismos europeos. Con la Edad Media, los pueblos eran, las naciones, todos los países que había, eran todos feudos, eran dominios de un rey. Cuando comenzaron después de la Revolución Francesa, la independencia de los pueblos surgió porque hubo también una reflexión en Europa respecto de lo que nos hacía, de lo que nos es propio. ¿Ya? Esos fueron lo que se llaman los nacionalismos, todos los nacidos en un lugar. Entonces la gente, este nacionalismo dio lugar al pensamiento filosófico que buscaba entender o agrupar a los pueblos con una sola identidad. Entonces los que eran descendientes de los francos, por ejemplo, dieron lugar a que se formara una nación. Todos los que nacimos, ahí viene la palabra nación, todos los que nacimos en un mismo territorio, tenemos una misma identidad, tenemos una misma nación. A su vez, todos los germanos se fueron dando origen a la nación germana, a la nación británica. Y este movimiento nacionalista también llegó a América de parte de los próceres, que eran jóvenes que estaban hijos de españoles adinerados, en la clase social adinerada, mandaban a sus hijos a estudiar a Europa, y ellos se empaparon de las ideas nacionalistas que había en Europa. Por eso cuando ellos volvieron, también cuando impulsaron la independencia de los países americanos, impulsaron también la idea de las naciones, y por eso es que somos naciones distintas, cada una cerró sus fronteras y se transformó en naciones propias. Esto fue bueno porque marcó nuestra separación del rey de España o del rey de Portugal, cual sea el caso, o de cualquier otro rey que intentara dominar en América, en los países americanos. Entonces, el nacionalismo marcó entonces la unidad de ciertos grupos geográficos en naciones. Eso tiene una utilidad muy importante para el tiempo en que fueron las guerras por las independencias. Cada sector de América trató de organizarse y formar su propia nación. Pero también esto tiene un inconveniente ahora. Las diversas naciones estamos separados entre sí y surgió también estos patriotismos que de pronto surgen con tanta fuerza y nos hacen pelear al mirarnos que nosotros somos mejores que los otros, y eso ha dado lugar también a luchas internas por intereses económicos y guerras que han asolado los pueblos americanos, peleando por intereses, muriendo gente por los intereses de una clase social que tenía interés en apropiarse de determinados bienes. Entonces también los nacionalismos han generado, si bien en sus comienzos fueron necesarios para aglutinar a los pueblos, también hoy son culpables de dividirnos en sectores y mantenernos separados
sin entender que si rompiéramos las fronteras y nos uniéramos en un solo continente, como quería Bolívar, seríamos un continente poderoso, seríamos una nación poderosa o una confederación. Simón Bolívar quería una confederación de naciones para presentar un frente unido frente a todas las demás potencias que quisieran poner los ojos en América. Pero lamentablemente el pensamiento de Bolívar era el suyo, los demás líderes no aceptaron su propuesta y quedamos divididos en naciones, y eso también tiene alguna dificultad o algún inconveniente hoy día en la división y la separación en que estamos. Si nosotros lográramos superar estos nacionalismos, podríamos alguna vez juntar nuestros países, todos los países americanos, en una gran confederación, o la forma que queramos darle, y tendríamos un frente fuerte frente a lo que pasa hoy día en las demás naciones del mundo. Y ya no tendríamos que sufrir la invasión, no tendríamos que sufrir que a un país poderoso se le ocurra que pone el pie acá y hace lo que le da la gana en nuestro país, en nuestros países, de acuerdo a lo que a ellos les interesa y no a los intereses que tendríamos que cuidar nosotros como habitantes de estos países o de estos pueblos en América. Entonces, la idea también de la filosofía americanista es esa, entonces, hacer una reflexión respecto de qué somos nosotros, quiénes somos nosotros, qué es lo que nos corresponde llegar a ser, cómo lograr una unidad, una comunión de pueblos y buscar juntos un destino común, porque empezamos siendo un continente bajo una misma colonia de unos mismos poderes, de unas mismas potencias. Este destino que nos unió de ser todos colonias, también nos puede unir para proyectarnos a futuros como una gran confederación de repúblicas, y así también podríamos pensar que podríamos llegar a ser una potencia en el mundo. Si consideramos también que materialmente el continente americano tiene riquezas forestales, agua, tiene metales preciosos, tiene todo lo que aquí se necesita para ser independientes. Si América cerrara sus fronteras, si nosotros nos uniéramos y cerráramos nuestras fronteras, podríamos marcar la economía del mundo, porque aquí está todo. Pero a los países que necesitan lo que nosotros tenemos, le conviene que estemos divididos, que estemos separados, porque así somos presa fácil, ¿ya? Para quitarnos lo que nos va quedando. Entonces, una filosofía americanista hoy no solamente es necesaria, sino que es urgente. Es urgente para, si queremos cuidar y preservar lo que tenemos acá. Hace algunos años, en un libro de clases, en un libro que usaban los niños en la escuela, en Estados Unidos, yo vi me llegó una página de ese libro en la que hablaba de el Amazonas, y decía que el Amazonas era el pulmón verde del mundo, y que lamentablemente los pueblos que vivían a su alrededor, que eran gente salvaje, gente bárbara, que vivían en guerra, en rencilla, en tráfico de drogas, en borracheras, que no sabían valorar lo que tenían y lo destruían todo. Entonces Estados Unidos iba a tomar el poder de esta zona para así preservar el agua, la riqueza forestal y todo este pulmón verde del mundo. Bueno, nunca lo llevaron a cabo, pero tal vez en algún momento lo pensaron. ¿Y qué pasa si lo quisieran llevar a cabo? ¿Cuánto les costaría? Así como estamos divididos, no les costaría nada, lo harían en un 2x3. Entonces, me parece, la propuesta es que entonces que una reflexión americanista hoy día es necesaria para descubrir qué somos hoy día. Y esto que estamos haciendo aquí ahora también está de manera más incipiente, pero también en África. África también está cuestionándose qué somos nosotros, porque también ha sido un continente saqueado. Entonces, si preguntamos, entonces, ¿es necesario una filosofía americanista? Bueno, para quienes quieren tenernos divididos, no es necesaria. No debiera estar, no debiera existir, porque no les conviene. Pero para nosotros, como habitantes de América, sí. Para nosotros sí es necesaria. Sí es urgente para reflexionar y descubrir que somos dependientes, que somos todavía colonias, tenemos el colonialismo mental, todavía somos objeto de ello,
y también somos presas de los imperios. No tenemos todavía nuestra independencia definitiva, y por eso entonces, como decían los filósofos de la liberación, hablan de una segunda independencia. Entonces, una filosofía americanista hoy día es necesaria y es urgente. Así entonces, podríamos superar esa dependencia, podríamos superar el colonialismo que aún nos afecta, sobre todo ese colonialismo mental que, que tanto nos ciega y nos hace dependientes. También una filosofía americanista nos ayudaría, como decía hace un ratito, a presentar un frente contra los imperialistas, un frente contra esos nacionalismos añejos que nos separan, que nos dividen y que nos hacen caer en guerras pequeñas entre nosotros, matarnos entre pueblos que ni siquiera somos enemigos, porque todas las guerras, o perdón, al revés, porque ninguna guerra la ganan los pueblos, las guerras la inician y las ganan los que tienen intereses económicos, los que ganan con la venta de armas, los que se apropian después de los territorios conquistados. La gente, los pobres, los habitantes de un país o de un continente, lo que hacen es poner la sangre, la vida, el sufrimiento, pero quienes ganan son los que organizan las guerras y siempre son las grandes potencias. También necesitamos pensar en una identidad propia, descubrir qué somos nosotros entonces, y sobre todo, más que, si bien es cierto descubrir qué somos, también es qué nos corresponde llegar a ser. ¿Ya? Insistir en esto entonces de este sueño de Bolívar, de una confederación de pueblos americanos. Y sobre todo nos queda una cuestión súper importante, resolver la deuda que tenemos con las culturas originarias. Los conquistadores de América, ustedes conocen historia, saben que los primeros que llegaron fueron aventureros, fueron gente que buscaba riqueza, vino lo peor de la sociedad europea. Y después que el terreno estuvo allanado, llegaron los miembros de la nobleza que se instalaron en América y los reyes le entregaron a ellos el poder, le entregaron también las tierras, incluso la propiedad de los aborígenes. Le entregaron un territorio, eso es tuyo, una encomienda es tuya, y eres dueño de la tierra, eres dueño de la vegetación, de los animales, incluso de los habitantes que hay allí, de los indios que hay allí. Y el señor que llegó acá, él era el amo y señor, repetía el mismo modelo feudal que conocía desde Europa. Y se le usurparon las tierras a los aborígenes americanos. En todos los pueblos americanos lo fueron empujando hacia territorios menos fértiles, con menor cantidad de casas para aprovecharse y quedarse con las mejores tierras. Los emborracharon, los engañaron, lo hicieron firmar documentos, que finalmente le quitaron la tierra, usaron también la fuerza y los despojaron de toda su riqueza. Y los pueblos originarios hoy día reclaman en el sur de Chile. Tenemos una gran pelea por el pueblo mapuche, que plantea la recuperación de sus territorios. También pasa lo mismo en Argentina, y me imagino que también pasa lo mismo en otros lugares en el resto de América. O sea, hay una deuda con las culturas originarias que nadie más que nosotros puede subsanar. Si queremos estar en paz, tenemos que también vivir con los pueblos originarios. Hay un estudio que se hizo hace algunos años en Chile y que demuestra que nosotros tenemos en nuestra sangre un 60% de sangre mapuche. Entonces algunos se sacuden, se rascan, no quieren tener nada que ver con los mapuches, pero sea como sea, los españoles se mezclaron con los mapuches y empezó una fusión de razas y tenemos genes, sangre mapuche en nuestras venas. Y entonces tenemos que, son parte también ahora de nuestro destino como nación. Y lo mismo pasa también con las demás culturas originarias desde el resto de América. Yo hablo más un poco desde mi perspectiva, porque estoy acá en Chile, y es los pueblos que yo más conozco, pero tenemos con ellos una deuda también. Y sé también que en Bolivia ha habido luchas importantes de los pueblos originarios. Hay una revolución del agua, creo que se llamó hace algunos años. Hay también en el sur de México
Ha habido también luchas de los pueblos originarios por recuperar sus tierras, Guatemala también, y así. Entonces, hay un tema también que está pendiente y eso nadie más lo va a resolver que nosotros. Y que somos también parte del problema. Entonces, la filosofía en América es un tema interesantísimo. Por eso yo los he invitado a que hagamos este curso y yo también los invito a que ustedes se hagan cargo de este tema. Estas clases tan cortitas de una hora, van a ser solamente 10 clases de una hora. No puedo transmitirles toda la información que yo quisiera. Por eso les he pedido también que ustedes lean y les voy a dejar más literatura aconsejada para que ustedes puedan leer. Mi sueño, mi ideal sería que ustedes se entusiasmaran con esto y ustedes investigaran por su cuenta con los elementos que yo les voy a dar, que sea este un primer paso, un primer pie para que empecemos a hacer realidad este pensamiento americanista. Entonces, bueno, eso es lo que le tenía puesto para el día de hoy. Les sugiero que lean el libro de Augusto Salazar Bondy, Existe una filosofía en nuestra América. También... Doctor, ¿me permite una pregunta? Termino, mi estimado, y le doy la palabra. Déjeme un minutito para terminar y le doy la palabra. ¿Ya? Entonces, lean este libro. Por ahora les he pedido que lean el primer capítulo. Son 22 páginas solamente, pero la idea es que ustedes lean todo el libro por sí mismo, por su cuenta. La próxima clase vamos a ocupar ya la lectura de este primer capítulo. Es necesario que ustedes la lean. No vamos a leer el libro en clases y tampoco no vamos a leer ninguno de los libros que yo les recomiende. Los libros son para que ustedes los lean después. Entonces, por eso decía que el planteamiento que yo les hago es que ustedes se entusiasmen con estos y ustedes empiecen a buscar, ustedes empiecen a averiguar y a aprender, y ojalá también un día ustedes me den una charla y me enseñen a mí también las cosas que yo aún tengo que saber. Así entonces, la próxima clase vamos a empezar ahora a hablar de la filosofía en América. Recuerden, y aquí termino con esto, para el amigo que me está pidiendo la palabra, termino ahora. Nosotros hemos hablado aquí de que hay una filosofía en América y una filosofía desde América. Entonces, no es lo mismo, la preposición en y de cambia el enfoque. Cuando hablamos de una filosofía en América, estamos hablando de la filosofía que se hace en América. En América se ha hecho filosofía desde que llegaron los españoles trayendo la escolástica, y de ahí en adelante todos los grandes movimientos. En América hay universidades que enseñan filosofía, preparan profesores de filosofía, hacen cursos de posgrado en filosofía, magísteres, doctorados, se dan clases, charlas, conferencias, se escriben libros, se hace mucha filosofía en América. Pero también lo que nosotros buscamos es una filosofía desde América, un pensar que sea nuestro propio desde América. Entonces, la próxima clase vamos a comenzar a revisar entonces cómo ha sido esta filosofía en América. ¿Ya? Así que los invito entonces a que vengan el próximo lunes con el primer capítulo del libro de Salazar Bondy, leído, por favor. ¿Ya? Muchas gracias, con esto termino. Y ahora sí que les concedo la palabra a la persona que me estaba pidiendo hablar. Muchas gracias. Seré breve. Soy Alejandro Urbina López, docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Hermilio Balizán de Huánuco. Soy profesor de filosofía. Y me interesa su propuesta de una filosofía americanista. Ya Salazar Bondy lo había pretendido hacerlo. No funcionó. ¿Por qué? A Salazar Bondy le preguntan cuál sería la filosofía que se aplicaría en el Perú. Y él responde diciendo que hay que aplicar una filosofía humanista. Pero qué interesante respuesta, con la cual yo no comparto. La filosofía humanista viene pues de Europa, viene del Occidente. Una filosofía desarrollada por los filósofos occidentales. Y me pregunto, ¿y en el Perú del Tahuantinsuyo, los aztecas, los mayas, los chibchas, no han tenido una filosofía? Hay muchos autores que dicen que sí. Tengo a la mano la obra de Antonio
Peña Cabrera, que habla de racionalidad andina y racionalidad occidental. Son dos racionalidades distintas. Por lo tanto, el humanismo que plantea Augusto Salazar Bonde es una racionalidad occidental, con la cual no comparto. Igualmente ha escrito su obra Joseph Sterman, el año 2006, Filosofía Andina, en la que plantea que el Tahuantinsuyo había una filosofía andina. Creo que lo ideal sería recuperar nuestras propias filosofías ancestrales y no seguir copiando molde ajeno. Igualmente, el arqueoastrónomo Carlos Milla Villena, cuya primera obra, Genes de la cultura andina, señala que en 1983 tuvo una racionalidad totalmente distinta en el mundo andino, igual los aztecas, los mayas. Entonces yo pienso que la filosofía realmente americanista tendría que reivindicarse nuestras propias filosofías. También yo he hecho investigación de campo, he recorrido todo el Perú, parte de Chile, Colombia y varios lugares, he recopilado evidencias, tengo fotografías en las que efectivamente ha existido una filosofía andina. Entonces, para mi punto de vista, la filosofía americanista que usted llama doctor, sería reivindicar nuestra propia filosofía, filosofía andina, astronomía andina. Para mi punto de vista ha habido ciencia andina, psicología andina, antropología andina, educación andina. Todo eso sería la fuente para impulsar nuestra propia filosofía latinoamericana, peruana. Eso, doctor, quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Concuerdo plenamente con su pensamiento. Fíjese que cuando nosotros, recién le acababa yo de marcar esta diferencia entre filosofía en América y filosofía de América. Augusto Salazar Bonde con Leopoldo Sea tuvieron una gran disputa. Leopoldo Sea es un filósofo mexicano, importantísimo en la filosofía americanista también. Junto con Enrique Dussel son la triada de los más importantes, tal vez, filósofos americanistas. Pero fíjese usted que lo que le decía hace un ratito, cuando usted lee a Augusto Salazar Bonde, él habla de filosofía hispanoamericana, habla de filosofía iberoamericana. ¿Eso qué le está indicando a usted? Que en su mente todavía está la idea de lo ibero, de lo hispano. Entonces, todavía con la dependencia desde Europa. Entonces, yo le decía también en la clase pasada que en América se ha hecho harta filosofía. Desde la escolástica en adelante, de que llegaron los europeos, se ha hecho filosofía. Pero se trajo la filosofía con un propósito. En el mismo libro de Salazar Bonde se dice que trajeron la filosofía no para ser filósofos a los aborígenes, sino para enseñarles a obedecer, a aceptar al rey como su legítimo rey, y para ayudarles a entender también el pensamiento cristiano, a aceptar la fe, que es la fe verdadera. Entonces, la filosofía llegó desde Europa con el afán de buscar razonamiento, usar la filosofía como herramienta para colonizar a los pueblos americanos, no para hacerlos libres. Entonces, en las universidades de todo el mundo americano se hace mucha filosofía, pero los filósofos viven con los ojos puestos en Europa. Entonces, lo mismo que pasa con Salazar Bonde también va a pasar con Leopoldo Sea. El único que ha abierto los ojos es Enrique Dussel, y les recomiendo que lo lean. Hay un librequito que se llama Filosofías del Sur, ya que creo que si usted lo busca, le va a servir. Lo tengo en PDF, te lo puedo compartir en algún minuto. Entonces, tiene usted toda la razón. Yo tengo un trabajo sobre la cultura americana, ¿ya? Y una cultura americana, la cultura nuestra, es un híbrido en el que se mezclan tanto el pensamiento llegado desde Europa como el pensamiento que había aquí en América. Yo hice una ponencia en el CKGEM el año pasado, creo que fue, en el Congreso, y le hablé justamente de esto. La cultura que nosotros debiéramos tener debe ser un híbrido en el que se mezclen dos pulmones para respirar de manera completa. La cultura que nos llegó desde Europa y la cultura que tenían los pueblos originarios. Pero ¿qué ha pasado? Que a nosotros nos han dicho, nos han formado desde la escuela, que los que llegaron trajeron la cultura, y que lo que aquí había era gente bárbara, gente incivilizada, en una palabra, salvaje. Por lo tanto, no tenían ellos ni filosofía, ni nada que se pudiera rescatar. Sin embargo, hoy día sabemos que los pueblos originarios tenían
una astronomía, tenían conocimientos de agricultura, tenían conocimientos de hidráulica, de ingeniería, y tenían también un pensamiento filosófico, tenían, como usted dice, un sistema educativo. Entonces, los pueblos originarios tenían una gran sabiduría. Lo que pasa es que nos ha enseñado a desdeñarla, a despreciarla, porque se nos dijo que no es válida, que son salvajes, que no tienen ninguna cultura. Y nosotros, como tenemos ese colonialismo mental que nos metieron, no nos molestamos en averiguar si es así o no, porque no lo dicen desde Europa, por lo tanto entonces tiene que ser verdadero porque lo dicen desde Europa, porque ya viene toda la cultura. Entonces aquí no hay nada. Pero cuando uno se saca ese colonialismo y empieza uno a investigar, uno descubre una veta de pensamiento filosófico, uno descubre ciencia, descubre arte, descubre el arte de los pueblos originarios. Bueno, ahí hay una gran riqueza, pero está oculta, hay que descubrirla. Y el trabajo de los filósofos americanistas es también eso, rescatar la filosofía de los pueblos originarios, como te dice, y no se puede hacer de otra manera. Una filosofía americanista tiene que partir por tomar de la filosofía europea lo que nos ha llegado, lo que nos sirve, lo que es bueno, porque no todo es malo. Tampoco nos podemos poner en lugares extremistas. No es malo lo que llegó de Europa, hay muchas cosas que nos sirven y nos están sirviendo. Y si nosotros tenemos hoy día una organización política, tenemos una economía que funciona, llegó desde Europa, todo lo que tenemos también es de Europa. Pero tenemos todavía mucha más riqueza que aún no conocemos y que tenemos que descubrir. Y ese afluente cultural, ese otro pulmón, tenemos que respirar con los dos pulmones culturales. Y estamos respirando con uno, por eso respiramos a medio vivir, pues. Entonces, mientras no seamos capaces de rescatar la herencia cultural que nos dejaron los pueblos originarios, no vamos a ser nunca naciones, pueblos desarrollados. Eso le digo, y usted tiene toda la razón en lo que ha dicho, y le agradezco muchísimo que haya hecho esas precisiones. Así es, concuerdo plenamente con usted. Hablemos un día, mantengamos, cuando yo termine este cursillo, les voy a dejar mi correo electrónico. Contactémonos, intercambiemos material, y quién sabe podemos hacer algo también así como CKGM, podemos hacer algo también que sea internacional. En ir afianzando estas raíces, estos encuentros, por lo menos entre pensadores, ir afianzando este movimiento que puede llegar un día a formar una agrupación de filósofos de distintos países de América para pensar en una filosofía americanista más completa. Unir talentos. Muchas gracias, Alejandro, por su participación. Muchas gracias también, le agradezco. Le dejo la palabra a alguna otra persona que quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario, algún aporte. Recuerden que le estoy dejando un desafío, que ustedes tomen estas ideas y ustedes las desarrollen. Lo que estoy dando yo aquí es una pincelada muy básica, muy elemental. Entusiásmense ustedes y ustedes averigüen, ustedes busquen. Yo les ofrezco toda la literatura que tengo para guiar un poquito su comienzo, su caminar. Dejo la palabra si alguien más quiere preguntar algo, comentar algo. Siéntanse libres de opinar. Aquí yo no soy el maestro que tenga todas las respuestas, ni tengo tampoco toda la razón. Si están de acuerdo o no están de acuerdo, nadie tiene que preocuparse porque en alguna cosa no concordemos. Yo no soy dueño de ninguna verdad. Yo planteo solamente aquí unas ideas, invito a que ustedes aprendan más que yo y un día me den clase a mí también. ¿Nadie más quiere opinar? Bueno, entonces nos veríamos el próximo lunes en la tercera clase. Por favor, lean a Salazar Bondi. Les voy a dejar también un texto de Leopoldo Sea. Estos dos personajes tuvieron una disputa que duró varios encuentros. Se encontraban ellos en varios encuentros y discutieron mucho. Leopoldo Sea estaba formado por una corriente que llegó desde España, que es el historicismo, que es de Ortega y Gasset, que llegó con José Gaós. José Gaós tuvo que huir de España porque estaba perseguido por la dictadura de Francisco Franco. Tuvo que escapar y México le dio asilo. Así como también le dio asilo a Enrique Dussel, que tuvo que huir de Argentina perseguido por la dictadura argentina. Entonces,
José Gaos trajo la idea de Ortega a México y se formó ahí el historicismo de Ortega, se formó en México gracias a la influencia que tuvo José Gaos. José Gaos es como decía, fue profesor de la universidad en México y es el traductor, el primer traductor de Ser y Tiempo de Martin Heidegger. Con su traducción de Ser y Tiempo aprendimos filosofía de Martin Heidegger, los que estudiamos hace muchos años. Después el profesor Jorge Rivera de Chile hizo una traducción mucho mejor, mucho más asequible para el que quiera aprender filosofía de Heidegger. Y es un libro fantástico el que hizo el profesor Rivera, una tremenda traducción, buenísimo, muy buena traducción, muy fácil de leer a Heidegger. Así que son grandes personajes de todos los que estoy hablando. Maestra Evelyn, entonces nos encontraríamos el próximo lunes. Claro que sí, maestro. Muchísimas gracias. En realidad, temas muy importantes los que está tocando y bueno, volver a recalcarles la invitación para el día lunes. Continúa la tercera sesión, 7:30 de la noche, hora Perú, y los intercambios de hora también se les comparte por los grupos. Y también todas estas grabaciones van a ser subidas a nuestro canal de YouTube de CKG. Y también reiterarles la invitación para que se puedan inscribir como ponentes internacionales en nuestro tercer congreso Multidisciplinario Internacional CKG en 2026. Ya les vamos a ir pasando toda la información por los grupos. Muchísimas gracias y muy buenas noches, maestro, y a todos los miembros de SAL. Buenas noches a todos. Nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto.